Hoy quiero decirte, Señor, que eres lo primero para mí en la vida. Sé que sin ti nada soy. Si el mundo está lleno de maldad y mentira, yo voy a seguirte, mi Dios, a mirar lo bello que existe allá arriba. No quiero ser más pecador, por eso a ti vengo a que me bendiga. Yo vivo arrepentido, si andaba perdido, sin oír tu voz. Hoy estoy convencido que eres fiel conmigo, mi buen Salvador. Soy otro que es testigo que los redimidos somos del Señor. Voy a seguir contigo, tú eres el camino de mi salvación. En la Biblia está escrito en la primera de Juan que Dios es nuestra luz y no hay tinieblas en él. Y en 2 Corintios podemos encontrar que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen Salvador. Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen Tenedor. Te tenemos que agradecer, Padre, si al comienzo era tu Hijo amado, hiciste al hombre y la mujer. Todo era perfecto, pero ellos pecaron. Ya nadie era salvo por ley. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Hoy somos los hijos del Rey. Señor, lo que has hecho no hay cómo pagarlo. ¿Quién podrá perdonarte como Cristo lo hace? Más nadie lo hará. Ven, que Él quiere salvarte, pon algo de tu parte y salvo serás. Dios no va a condenarte porque tú pecaste, no lo pienses más. Cree y serás triunfante, te invito a animarte a ver la verdad. En la Biblia está escrito en la primera de Juan que dice nuestra luz y no hay tinieblas en él. Y en 2 Corintios podemos encontrar que está en Cristo, nueva criatura es. Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen Salvador. Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen Salvador. Muy buenos días, agradecidos como siempre por la oportunidad de que cada día podamos adorar, glorificar a Dios, aprender de su palabra bendita, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha deseado y cuáles son los beneficios que a veces nos cuesta creerlo y entenderlo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son nuestros derechos, nuestros saberes y nuestros deberes? Y este cántico que en este día hemos escogido, eres lo primero para mí en la vida. Que cuando el hombre conoce a Dios, entonces él sabe que es lo primero en su vida y dice, a ti vengo, porque estoy convencido que los redimidos somos del Señor. Usted tiene que saberlo, usted tiene que estar convencido, usted sabe que Él es primero, y qué importante cuando ya lo declaramos y lo decimos, porque solamente una persona que tiene estos derechos es aquel que ha encontrado en la palabra de Dios la suficiente razón para tenerlo a Él como primero, es el que sabe lo que Dios hizo por él y que no deberíamos de ninguna manera tener otro lugar para Dios que no sea el primero. Y vamos a ver, porque a veces nosotros oímos pero no entendemos, repetimos pero no sabemos, y usted debe saber. En el libro de Juan, capítulo 3 y el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tenemos a Dios primero? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted y yo estamos en el mundo. Pero Dios dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo sacrificio el que se hizo por amor a este mundo. Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no se la gana por lo que usted haga, ni por lo que usted sea. La salvación se la gana porque Jesucristo la ganó en la cruz para darnos a nosotros, si realmente creemos que Él es el unigénito. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo dice, de tal manera nos amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted sabe que Jesucristo es la vida eterna, ¿para qué tiene que tener a otro primero o cualquier cosa de este mundo como primero? Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino acá para condenar ni para ponerle cargas a usted, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación solo es de Jesucristo. La salvación la tiene Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Por eso es este cántico: eres lo primero para mí en la vida. A ti vengo, porque no debemos ir a otro, porque estoy convencido que los redimidos somos del Señor. Los redimidos somos los que hemos creído en Jesucristo. Ya nos redimió. Y dice, el que en Él cree, escúcheme bien, si usted no cree en Jesús, usted es un condenado. Así dice la Biblia. El que en Él cree no es condenado. Si usted puede tener creencias cualquiera que sea, pero si usted no ha creído en Cristo, sigue siendo un condenado. Pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, lo que hizo Dios por amor al mundo es que usted tiene que creer en Jesucristo para no ser condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces usted debe saberlo esto claramente. No es de creer que porque usted es bueno, que porque usted ha hecho obras buenas, porque usted viene de familia tal, no tiene salvación. Si tiene dinero, si tiene profesión, no tiene salvación, porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que usted y yo creamos en Jesucristo y entonces tengamos vida eterna. La muerte ya no puede con nosotros porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y así nosotros vamos viendo, también este cántico nos narra y nos dice, Él es el camino y la verdad. Él es el camino y la verdad. Y eso lo encontramos en Juan 14:6, que Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás, dice en el verso 5, le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Este es el problema de la humanidad, que no sabemos. No sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, porque no nos encontramos con Jesús. Mientras usted no se encuentre con Jesús, usted no sabe ni de dónde vino ni para dónde va. Y entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? La humanidad entera anda buscando el camino, eso sí yo se lo aseguro. Muchos están buscando el camino, muchos buscan la verdad, muchos buscan cómo acercarse a Dios y lo buscan porque hay un vacío dentro del ser humano que nos hace buscar a Dios, pero lo buscamos en caminos equivocados. Y lo importante es cuando Jesús da la respuesta y le dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, si Jesús lo dijo, yo lo creo,
Si Jesús es el que lo dice, usted debe creerlo. Y Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino. Cuando usted encuentra el camino, encuentra la verdad y encuentra la vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesucristo es la verdad. Si usted tiene a Jesucristo, ya que anda buscando, ¿para qué buscamos? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente Jesús tiene la vida eterna para darnos a nosotros cuando en Él creemos. Jesús es el camino y no hay que buscar otra verdad. Jesucristo es la verdad, por eso dice, eres lo primero para mí en la vida, dice parte de este canto. Cuando usted conoce el camino, la verdad y la vida que es Jesús, usted ya no está buscando otro, tiene al primero. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre, no podemos ir al Creador del universo, al Creador de la humanidad, al Creador de todo, sino es a través de Jesús. Eso es lo que Dios hizo, que Él nos amó primero y así sucesivamente. Aquí también este cántico nos narra que en 2 de Corintios 5:17 nos dice algo que nosotros no avanzamos a veces a declararlo y a decirlo como está en la Biblia y a vivirlo. Entonces, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo teniendo a Jesucristo tengo todas estas cosas. Tengo la vida eterna porque está en Jesús y Él me la da a mí. Tengo el camino correcto que es Jesús y tengo la verdad. ¿Para qué vivir de mentiras ni buscar otra cosa que no sea Jesús? Y en el libro de 2 de Corintios 5:17, aquí ya nos habla de lo que es estar en Jesús, porque una cosa es creer, otra cosa es estar en Jesús. Es como que usted tenga agua y usted la esté viendo que sale el agua potable de la llave, del grifo. Usted puede ver el agua en el río, usted puede ver el agua en el mar. Pero si usted toma un recipiente, usted dice, ya tengo agua de mar, está dentro de este recipiente. Aquí también dice, vamos a ver del 16, 2 de Corintios 15, dice, y por todos murió. Esto es lo que no sabemos nosotros a veces, que Jesucristo murió y por eso no lo tenemos por primero en nuestra vida. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué murió? Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. La problemática de la humanidad y el egoísmo centralizado del ser humano es que vivimos para sí. Vivimos para la codicia, vivimos para la avaricia, vivimos para querer tener más, vivimos para creer que somos superiores. Y esto es lo que hemos hecho, pero dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. El plan de Dios es que usted no viva en este mundo para usted, sino de que viva para Dios. ¿Por qué la gente cae en la trampa de la delincuencia? ¿Por qué la gente? Porque pensaron que el camino que ellos tenían en sus pensamientos era mejor que el camino de Dios. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No hay otro camino mejor que este. Y aquí el apóstol Pablo, y por todos murió, dice el apóstol Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí. Si nosotros queremos vivir la verdad, si nosotros queremos aceptar esta verdad que es Jesucristo, ya no debemos vivir para sí. Hay algunos que creen, algunos que caminan o que comenzaron a dar pasos a la iglesia a buscar a Cristo, pero siguen viviendo para sí. Todo es para mí, para mí, para mí, para mi trabajo, para mi familia, para mi persona, pero no hay nada para Dios. Entonces, si usted cree que Jesús murió por usted, usted ya no debe de vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Jesús hizo un gran sacrificio.
Él se entregó su vida en rescate de la nuestra. Él, sin haber tenido nada de pecado, murió por los pecadores. Para que hoy día usted sea justificado, y al ser justificado ya no viva para sí, sino que viva para hacer los sueños de Dios. Y entonces nosotros realmente conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Entonces se abrirán nuestros ojos espirituales cuando ya no vivimos para sí, sino para Él. Y dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, escúcheme, cuando usted creyó en Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Quiero darle un ejemplo para ver si asimila y lo entiende. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir practicando los frutos de la carne: ira, enojo, contienda, envidia, pecados suben, pecados bajan. De aquí en adelante a nadie conocemos en la carne. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estuvo muchas veces predicando, pero en una oportunidad llegó su madre, María, con 2 de sus hermanos que Jesús tuvo aquí en la tierra, hijos de María, a buscarlo a Jesús cuando él estaba en el trabajo que el Padre le había delegado desde el cielo. Estaba discipulando, y cuando llegó a esta reunión, alguien le fue a avisar y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo: ¿cuál madre? ¿Cuál hermanos? Jesucristo, señalando y dirigiéndose a los que él estaba discipulando y estaban escuchando la palabra de Dios, él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi padre y mis hermanos. Dando a entender Jesús que él no conocía a María según la carne, que si María quería alinearse para como madre con los hermanos, tenía que caminar con Jesús, que todavía estaba predicando. Pero Jesús estaba en los negocios del Padre, María andaba en los negocios de la vida, como todos los seres humanos. Queremos pertenecerle a Jesús, pero vivimos para sí. Pero el apóstol Pablo dice: si ya soy cristiano, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es que por eso los cristianos que creemos en Jesús somos hermanos de Jesús, y por un mismo espíritu nosotros hemos sido santificados y perdonados. Entonces de ahí para allá nuestros hermanos son realmente los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Aun si a Cristo lo conocimos como hombre, como hijo de María, dijo Pablo, ya no le conocemos así. Ahora le conocemos por el Espíritu. Es importante que usted aprenda a conocer qué paso ha dado en la vida espiritual, qué es lo que avanzamos a entender y qué es lo que todavía no entendemos y comprendemos. Y dice en el verso 17, de modo, aquí vamos a una realidad, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si usted está en Cristo, no dice que si usted cree en Cristo, de modo que si usted está en Cristo, usted está envasado en Cristo, usted tiene a Cristo por dentro y por fuera. De modo que si alguno está en Cristo, solamente los que pusieron en primer lugar y entendieron que creer en Cristo es ser redimido, ya no es estar bajo las obras de la carne, sino bajo las obras del Espíritu. Y dice aquí, de modo que si alguno está metido en Cristo, nueva criatura es. El plan de Dios es que usted sea una nueva criatura. El plan de Dios es que usted nazca de nuevo, que nazca del Espíritu, y que ya no participemos de las obras de la carne que participa todo el mundo. Entonces, a nadie conocemos según la carne, dijo Pablo, ni aún a Cristo, ni aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y esto es lo que no aprende el pueblo de Dios. De modo que si usted está en Cristo, si usted está envasado, usted está haciendo, usted está cubierto interna y externamente por Cristo,
entonces usted es nueva criatura y la nueva criatura tiene que demostrar el cambio. Pero a veces continuamos con los mismos pensamientos, los mismos ideales, los mismos sueños, haciendo lo que el otro hace, pero no haciendo lo que Cristo ha hecho ni lo que Cristo ha dicho. Entonces no somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si ya estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo su pecado, toda su lista negra, ya no tiene ningún poder porque usted está en Cristo y las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. El plan de Dios es que los que estamos en Cristo solo vivamos por esas cosas nuevas que Cristo ha hecho, sin traer el recuerdo, las cosas del ayer y del pasado. Como dice Isaías, no traigamos a memoria las cosas viejas. Si yo soy nueva criatura, entonces es porque he sido nacido de nuevo y soy redimido por la gracia y el favor de Dios. No es por lo que yo he hecho, porque aquí es cuando realmente nosotros nos confundimos. Y ahora vamos a ir al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas y en el capítulo 2 y el verso 16, y dice la palabra de Dios así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, usted debe de saberlo, porque aún los creyentes seguimos a veces discutiendo, es que yo soy mejor porque hice tal cosa. Déjeme decirle que los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo no habemos mejor ni peor. Si la misma sangre que nos limpió al uno limpió al otro, ya no debemos tener esta diferencia. Y en el versículo 16, capítulo 2 de Gálatas dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El ser humano no es justificado por ninguna obra, por ningún deber que le mandaron a hacer y usted lo hizo correcto. No es porque se sacó 20 en el examen. Ningún ser humano es justificado por obras. En el tiempo anterior, en el Antiguo Testamento, el hombre sí era justificado por obras. Por eso cuando pecaba, traía un inocente cordero para que al traerlo al sacerdote, lo crucifiquen al cordero, derramen su sangre, quemen una parte de él y realmente el pecado se ha quitado. Entonces hizo una obra, trajo un cordero inocente para ser limpio del pecado y ya se creía justificado. Pero ese cordero que en ese tiempo de la ley se crucificaba era la sombra del cordero perfecto que habría de venir, que era Jesucristo, el que iba a ser crucificado una sola vez, porque en el tiempo anterior, por cada pecado que usted creía cometer, traía un corderito. Eso era la ley. Entonces decía: yo traje un cordero, yo ya hice obra y yo ya soy justificado. Pero cuando venimos a la gracia, después de la venida de Cristo, ya usted no puede hacer ninguna obra para ser justificado. Por eso dice: sabiendo que el hombre, usted tiene que saber, sabiendo que el hombre no es justificado por obras. Ninguna cosa buena o media buena o mala que usted haga lo justifica delante de Dios. Ninguna obra, porque el sacrificio lo hizo Jesús para que usted por gracia, por regalo de Dios sea salvo creyendo en Jesucristo. Sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras. No somos justificados por ninguna cosa que usted haga. Somos justificados por el nombre de Jesús cuando en Él creemos. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Y dice aquí en este mismo versículo: sino por la fe. La fe en Cristo es la que nos redime. La fe en Cristo es la que nos limpia. Y dice:
sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, para ser justificados. Solo usted es limpiado, solamente usted es justificado, solo usted es perdonado cuando tiene fe en Jesucristo. Y no por las obras de la ley. Vuelve a repetir, no por las obras de ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que hoy día debemos dejar de decir yo soy mejor que el otro porque hice tal cosa. Ninguna obra salva a ningún ser humano. Nosotros somos justificados por gracia, porque el Cordero Santo, Jesucristo, vino a morir en una cruz para tomar mi pecado y su pecado, clavarlo en la cruz y despertar al tercer día venciendo la muerte. Es el Cordero Santo el que debe ser el primero, como dice este cántico. Dice, eres el primero para mi vida, a ti vengo porque estoy convencido que los redimidos somos del Señor. Si usted es redimido, si usted acepta que la sangre de Cristo lo limpia y que el nombre de Jesús tiene poder para regalarle la salvación, que no es por obra, usted está caminando en una verdad, está en el camino y usted tiene la vida. Y vamos a ver por último en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Y dice así, porque por gracia, o sea, el ser humano por gracia soy salvo, o sea, es un regalo de Dios, no es por su obra. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es Dios, don de Dios. Dice, porque por gracia, por regalo de Dios, gracia, soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios puso don de fe en usted y en mí para que creamos en Jesucristo. Porque por gracia soy salvo. Si nosotros hasta este día no sabíamos que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es decir, usted ya creyó en Cristo, usted está en Cristo, está caminando con Él, usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo las hizo nuevas, pero usted por ninguna obra puede hacer nada nuevo. Porque entonces, si usted hace obras para salvarse o para andar en el camino y tener la verdad, usted está invalidando el hecho de Dios a través de Jesucristo. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo claramente, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el don de Dios de regalarnos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y verso 9, aquí está más claro este versículo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no somos salvos por obras? Porque no es por lo que usted hace, no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces hoy día nos queda claro que Él es el camino y la verdad, y que si nosotros a través de Cristo nos acercamos a Dios, tenemos la vida, tenemos el camino y tenemos la verdad. Yo bendigo hoy su vida y deje de creer que usted es bueno, deje de creer como el joven rico que usted ha hecho cosas para ser salvo. Ni el joven rico ni ningún ser humano se salva al menos que tenga a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios bendiga su vida y seguimos creyendo que Él es nuestro todo y que Él es lo primero en nuestra vida.